De hoy la encontramos en Hechos 2, del versículo 46 al 47. Vamos a leerlo todos juntos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Muy bien, el título del mensaje de hoy es Perseverando unánimes cada día. El pueblo de Dios, o los discípulos que andaban con Jesucristo, ya una vez que Jesucristo había resucitado y ascendido a los cielos, se reunían en el aposento alto de Marcos y también se reunían por las casas. Ellos continuamente perseveraban juntos, unánimes. ¿Qué es lo que significa esto? Con la misma fe, juntos en oración y ruego, cada día se reunían por las casas, así como estáis vosotros, cada uno en vuestra casa. Por eso en la Biblia aparecen mucho las iglesias que son las casas. Y de verdad que cada casa vuestra es una iglesia. Entonces juntos perseveraban ¿en qué? En la fe, en la doctrina que Dios, que Jesucristo les había enseñado. Como he dicho en la escuela de Evangelio, no hay nadie en esta tierra que no tenga problemas. La pregunta es, ¿yo estoy en medio del problema o estoy en medio de la respuesta? Os bendigo para que continuamente disfrutéis del Evangelio. Como hemos estado viendo estas últimas 5 semanas, yo diría, Jesucristo, según iba pasando el tiempo con sus discípulos, les dio grandes mensajes para sanarles y levantarles a la cumbre espiritual. Podemos ver que empezó en Mateo 16 con esa confesión que Pedro pudo hacer. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa gran confesión, que fue una confesión que no había sido hecha por miles de años, por más de 2000 años. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque fue algo que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo, pudo confesar que tú, Señor, este Jesús de Nazaret, es el Mesías, el Cristo, Dios mismo que vino a esta tierra para cumplir con toda profecía del pasado, para acabar con toda la ley del Antiguo Testamento, para consumarlo todo en la cruz. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Todo comenzó con esa confesión. Y Dios le dijo, bienaventurado eres, bendecido eres porque puedes hacer esta confesión. Bendecido eres porque tu fe está en Cristo. A raíz de ahí, continuamente en cada episodio, Jesucristo les iba dando un gran mensaje que sus discípulos debían de entender. Se los llevó en Mateo 17, del 1 al 9, al monte de la transfiguración, para que se dieran cuenta que en su vida, pues a veces hay un Moisés o un Elías que miran el legalismo o el misticismo como un poder espiritual. Pero Dios les dio el mensaje para que solo Jesús quedase. En Mateo 28, del 1 al 20, probando él mismo que es Dios a través de la resurrección, ¿qué les dijo? Que toda la autoridad estaba en Jesucristo. Toda la autoridad la tenéis, toda la autoridad del cielo y de la tierra la tenéis en mí, les dijo Jesucristo. Y también les dijo que iba a estar junto con ellos hasta el fin del mundo. Haced discípulos, toda la autoridad me es dada. Vosotros debéis saber este mensaje también. La autoridad está en Cristo. Y Él está junto con vosotros. Nunca ha abandonado a un hijo suyo y nunca lo va a abandonar. En Juan 21, del 15 al 18, podíamos ver cómo Jesucristo, preguntándole a Pedro
si le amaba, le dio un mensaje: apacienta mis ovejas. En este episodio, Jesucristo obraba para que pudiera recibir la sanidad fundamental, la sanidad necesaria para realmente ser usado, para que el plan de Dios que había de ser cumplido a través de la vida de Pedro llegase a cumplirse. En Hechos 1, del 1 al 8, vemos, pudimos ver hace unas semanas que era necesario que nosotros confirmáramos que Cristo es la respuesta en nuestros campos y que tengamos seguridad en la misión que Él nos ha dado. La semana pasada vimos en Hechos 2, del 1 al 11, la importancia de la llenura del Espíritu Santo, para que pudiéramos cumplir esa misión que Dios nos ha dado, ir hasta lo último de la tierra. Dios nos prometió que nos dejaría el Espíritu Santo, y eso es poder para el creyente. Por eso veíamos la oración que hablaba de ser lleno del Espíritu Santo. Vosotros, dentro de estos mensajes, que son muy importantes, os tenéis que encontrar a vosotros mismos. Habrá gente de entre vosotros, creyentes, que Dios les da encuentros para compartir el Evangelio. Rápidamente tenéis que organizar este contenido en vosotros para compartir un Evangelio concreto y que es respuesta para la vida de las personas. Tenéis que tener esta conclusión. Si no es así, si no tenemos esta conclusión, pues realmente no podremos pelear contra el mensaje que tiene la nueva era o la masonería, que hacen espiritismos, que controlan el mundo espiritual. Porque en Cristo está la respuesta y porque en Cristo está el poder, solo Jesucristo debe quedar. Por esto, en la iglesia de los primeros cristianos, que son las primeras iglesias que se formaron, cristiano se le llama a aquel que sigue a Cristo. Entonces, después de que Cristo viniera, muriese en la cruz y resucitase y ascendiera a los cielos, a partir de ese momento, aquellos que seguían a ese Cristo se les empezó a llamar cristianos por primera vez. Y de ahí la iglesia de los primeros cristianos, que podemos decir que es la iglesia que se juntaba en la casa de Marcos en el aposento alto. Ellos que conocían estos mensajes, que tenían este mensaje y la conclusión de que Jesús es el Cristo, se reunían. Y cuando se reunían, ¿qué es lo que hacían? Como hemos leído hoy, continuamente perseveraban unánimes cada día en el templo o por las casas, partiendo el pan en las casas. ¿Qué significa esto? Como hicimos la Santa Cena, porque Jesús se lo mandó a hacer. El pan, recordar que este es mi cuerpo, que Jesucristo con este cuerpo lo consumó todo. Murió en la cruz y al comerlo, ¿qué hace? Está junto conmigo. Y esta sangre, que es la copa, que me limpia de todo pecado, que me libra de toda condenación, continuamente lo recordaban. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta palabra, incluso hoy día, se está cumpliendo. Ellos se reunían y cuando se reunían, ¿qué es lo que hacían? Oración y fórum, además de todas estas cosas. Vemos que ellos oraban. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Obra con tu Espíritu Santo, como ya vimos la semana pasada, que es la mejor oración, ¿verdad? Porque ahí está el poder. Y después de orar, cuando oraban ellos se ponían solo delante de Dios. Es mi espíritu y Dios. Y ahí oraban. Lléname de tu Espíritu Santo. Veían realmente que es lo importante. Y después tenían ese tiempo del fórum.
¿Qué es el fórum? ¿Por qué hacemos nosotros fórum? ¿Por qué vosotros hacéis fórum? El fórum no es otra cosa sino que el contenido del mensaje para mi vida. Cuando recibimos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Después, el mensaje es uno, lo puedes volver incluso a escuchar. Pero hay un mensaje, un contenido que Dios me habla a mi vida. El encontrar eso es el fórum. ¿Por qué hacemos el fórum? Para orar con ese mensaje que Dios tiene para mi vida. Que a cada uno de vosotros le hablará de forma diferente. A través de la palabra. Dios nos habla, pero os hablará acorde a vuestra situación, a lo que estáis viviendo. Incluso tendrá relación, ese mensaje tendrá relación con lo que ha pasado en vuestro pasado. Es lo más importante, esto es lo más importante, pero es lo que peor o lo que menos le funciona a muchos creyentes. Que sí, escuchan el mensaje o parece que van a la iglesia, pero no son capaces de poder encontrar ese contenido que Dios les da para sus vidas. Por eso el fórum es muy importante. Hay creyentes que están tan ocupados con ellos mismos que no pueden escuchar la voz de Dios. El encontrar este contenido del mensaje para mi vida, le decimos título de oración. De todo el mensaje, aquello que Dios me habla, el analizar esto y el encontrar esto es el fórum, y el sacar el título de oración de ese mensaje para mi vida, le decimos que es título de oración. Entonces, tu tiempo personal con Dios, y con estos títulos de oración, será el tiempo más feliz, el tiempo que mayor felicidad te da. Por eso, estos creyentes, además de reunirse, que oraban juntos, tenían el tiempo del fórum, cuando escuchaban la palabra, también tenían ese tiempo personal con Dios, que es muy importante que vosotros también lo tengáis. No sé si habéis probado a cerrar los ojos y orar a Dios. Os recomiendo durante esta semana que probéis a guardar este tiempo personal con Dios, donde podáis cerrar los ojos todos los días y orar a Dios pensando en Cristo y yo. Y después empieza a añadir la palabra. Solo teniendo este tiempo ya te vienen las respuestas. Incluso si marcas también la respiración, recibirás paz. Después de ir encontrando esto, ¿qué es lo que tenemos que ver? La confesión. ¿Qué confesión tengo que hacer? Esto es la palabra. Si ya tengo la oración, necesito la palabra de Dios. Después de ese tiempo de oración, lo importante es lo que sale de tu boca. Por esto, Dios cada semana nos da un tema. El tema que Dios te da. A través de la palabra el domingo, a través de este mensaje, puedes encontrarlo. Es el mensaje del domingo, el tema que te da para la semana. Dios, como veíamos la semana pasada, pues lléname de tu Espíritu Santo. Añade tú los que han de ser salvos a esta iglesia. Es ese tipo de oración. Acorda al tema que Dios me da. Y si oráis de esta forma, no hace falta ni que le pidáis respuesta. Dios, Él ya os la va a traer. Recibiréis poder. Esta es la respuesta. El que recibiréis poder. En esta palabra, poder, hay un gran significado. Significa poder, si analizamos la palabra en griego, pues ahí aparece el significado que tiene un contenido de poder y también un poder de autoridad. De autoridad. Esto es lo que se nos ha dado, es nuestra autoridad. Coger lo que es vuestro. ¿Qué es? Este poder. Tenemos ese poder y autoridad para ser testigos hasta lo último de la tierra. Es que, pastor, he orado y ya me he comprado un coche nuevo. Pues hasta un no creyente se puede comprar un coche nuevo. No estoy hablando de ese poder. Nuestra respuesta
que Dios puede obrar de esas formas también y provee para nuestras necesidades, pero hay mayores respuestas que esas. Es que eso hasta sin orar, Dios nos lo trae. Hasta un no creyente puede comprarse un coche. Dios nos ha llamado y os ha dado autoridad y poder. ¿Para qué? Para que seáis testigos del solo. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Lo veíamos en la conclusión de la semana pasada. Un no creyente no puede ser testigo de esto. Solo el creyente. Solo aquel que tiene a Cristo puede ser testigo de Cristo. Cuando creo que yo estoy en Él y Él está en mí, como las olas, la oscuridad se desvanece, ¿verdad? Encuentra este tiempo profundo con Dios, donde puedes confesar la palabra de Dios. Es muy parecida al tiempo personal con Dios, ¿verdad? Pero es un tiempo profundo donde yo puedo confesar con fe, puedo confesar con la palabra de Dios. No son simplemente palabras, con todo el significado. Lo que habla la palabra de Dios de mí. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? Esto es muy importante. Si podéis restaurar la oración y el fórum en vuestras vidas, vuestra confesión de fe irá cambiando. Tendréis presente ese mensaje que Dios os da. Entonces, ¿qué estaréis haciendo? Personalizando el Evangelio. Y esta es la clave, porque el Evangelio es uno, es Jesucristo, pero es Jesucristo quien tiene que ser personalizado en mi vida. Os bendigo para que encontréis esta personalización cada día. A esto le decimos evangelismo. Lo que hago con vosotros entre semana, cuando nos reunimos, no es otra cosa, el darapán que llamamos, sino que es ayudaros a que podáis personalizar el evangelio en vuestras vidas. Que de la palabra del domingo podáis encontrar ese mensaje. Lo que hago con vosotros es simplemente eso, os ayuda a que podáis encontrar a través del fórum, del movimiento de palabra, ese mensaje que Dios tiene para vuestras vidas y que lo podáis ir aplicando a vuestras vidas. A un creyente, a un nuevo creyente, le cuesta mucho, pero si le ayudáis un poco a esas personas que tenéis cerca de vosotros, vosotros que lleváis más tiempo, si le ayudáis un poco a que pueda encontrar ese fórum, ese título de oración, enseguida el Evangelio se va a empezar a aplicar en su vida. Eso es lo que hacían los primeros cristianos, continuamente. Me aferro un poco al pacto y ¿qué ocurre? Enseguida Dios empieza a obrar. En el momento que yo empiezo a entender el pacto de Dios en mi vida, enseguida Dios abre las puertas. Enseguida Dios me trae la respuesta. Encuentro la oración correcta y ¿qué es lo que ocurre? Que ahí en esa oración pues lo puedo mover todo, porque hay un gran poder. Empieza a ocurrir el cambio. Entonces, con estas evidencias, el evangelismo empieza a tomar lugar en nuestras vidas. A través de las evidencias, el evangelismo empieza a obrar. Esto no es nada difícil. Simplemente disfrutar del evangelio. Simplemente cuando os reunáis en vuestras casas, tener estos tiempos de oración y fórum. Tener esos tiempos, aunque estéis hablando todo el día incredulidad, si guardáis un tiempo donde podéis confesar correctamente con la palabra, va a haber un cambio en vosotros. Esa oscuridad, ese problema espiritual va a empezar a desaparecer. No tenéis fuerzas, no tenéis poder. Por eso, Dios, lléname del Espíritu Santo. Esta semana, que pueda tener este estilo de vida del creyente.
que pueda mi vida estar continuamente dentro del cumplimiento del pacto. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, guíame en medio de la bendición, que sea lleno de tu palabra continuamente. Un tiempo que tenéis que personal delante de Dios que podéis confesar cuando os levantéis por la mañana o antes de dormir. Soy hijo de Dios. Cristo es mi Salvador. Él está conmigo. Tú me guías, me proteges. Soy ciudadano de los cielos. Los ángeles son enviados para protegerme, para guiarme, para traerme la respuesta. Tengo la autoridad para quebrantar toda la oscuridad. Por mucho que estéis peleando todo el día, no importa. O que estéis sufriendo, ¿no? Porque alrededor vuestra hay gente que no es creyente y os trae sufrimiento porque estáis viendo que son engañados por Satanás. No importa que Satanás obre todo lo que quiera. En el nombre de Jesucristo, que toda obra de Satanás que trae engaño a esta persona, que sea quebrantado. Un tiempo que tengáis que podáis confesar de esta forma y vais a ver que cuando vuestra vida empieza a caminar dentro de este pacto, la obra de Dios se empieza a levantar. La oración os va a traer un cambio, porque va a empezar a mover cosas vuestra oración. Y esas evidencias que aparecen serán para el evangelismo. Por eso os bendigo para que continuamente, cada semana, cada mensaje que escucháis entre semana, los que escucháis el culto núcleo, el primer mensaje del pastor Ryu, de cada mensaje que podáis encontrar esa personalización en vosotros. Os bendigo para que esta semana tengáis respuesta de esta forma. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo, en quien están todas las respuestas. Que podamos encontrar esa oración que tiene por base tu palabra y el mensaje que tú nos das cada semana. Bendice a tu pueblo hoy aquí reunido para que durante la semana en su tiempo personal puedan tener esa relación contigo y disfrutar de lo que tú ya has consumado, Señor. Bendícenos para que a través de estos tiempos personales podamos ver el cumplimiento de la palabra continuamente en nuestras vidas, que podamos ser testigos del solo y personalizar el evangelio en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.